Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal, bienvenidos a otro episodio más. Mi nombre es Pamela Tapia, un gusto que puedan acompañarme en este nuevo episodio. Vamos a platicar un poco sobre astrología esotérica, a resolver algunas preguntas que nos pueden surgir al momento de adentrarnos en este gran mundo de la astrología esotérica, de la astrología del alma. Y una de las preguntas, que quiero empezar a responder y que nos pueda traer un poco de claridad, lo que vamos a hablar en este video es sobre por qué hay diferentes astrólogos leyendo una misma carta natal o una misma carta astrológica de formas completamente diferentes. ¿Por qué un astrólogo te puede leer de diferentes formas qué es lo que está sucediendo con este tema de las lecturas astrológicas? Y más allá del enfoque, porque de un tiempo para acá, justo con ese Urano, cuando Urano entró en Aries, hubo un boom del desarrollo de la astrología, se empezaron a desarrollar diferentes enfoques de la astrología, ¿no? Desde la astrología cuántica, astrología eh, humanística, astrología, un montón de tipos de astrología. Entonces, vamos a ver, de dónde parte todo esto, cuál es el origen, cuál es la raíz desde la visión del alma, qué es lo que realmente está pasando con el tema de la lectura de la astrología. Y pues bueno, comencemos. Bueno, si ustedes han tenido la oportunidad de ver una carta astral, una carta natal, ustedes saben que la rueda de la vida, la rueda zodiacal, consta de 12 signos zodiacales, que van desde Aries a Piscis. Que esto hace toda la rueda de la vida. Constituye la rueda de la vida. Entonces, cada signo de estos 12 está constituido de 30 grados, 30 grados Aries, 30 grados Tauro y así, que 30 por 12 nos da los 360 grados de la rueda de la vida, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Entonces, dicho esto, cada signo zodiacal, cada puerta del zodiaco, porque en astrología esotérica trabajamos como puertas zodiacales, cada puerta zodiacal está constituida de los 30 grados. Entonces tenemos 3 decanatos, 3 veces 10 nos da el total de los 30. Los 30 decanatos, son a lo que se divide cada signo zodiacal, y esto está representado o tiene un fundamento en la tríada del ser humano, en la tríada o en la constitución macrocósmica de la creación de Dios. Como les he venido repitiendo en algunos videos, nosotros somos seres trinos de base trina, y es por eso que la rueda de la vida pues tiene también esta constitución de base trina, de base 3. 3 decanatos son los que constituyen cada signo zodiacal. El primer decanato de cada signo zodiacal, el segundo y el tercero no son iguales, nos hablan de diferentes caminos del desarrollo de la mente, del principio mente, que es el mecanismo de respuesta, de las energías macrocósmicas, o nuestro medio de canalizar, las energías de la creación para poder traerlas en manifestación. Así es que cada uno de los decanatos guarda un camino para el ser humano. Y en astrología esotérica esto lo podemos representar de una forma bellísima, como los 3 hijos pródigos de Dios. Los 3 hijos pródigos de Dios son Hércules, Buda y Cristo. Son los 3 grandes iniciados, que han pisado la tierra y que nos han dejado sus enseñanzas o su camino como una representación dentro de la rueda de la vida, dentro de la rueda astral, que conforman cada uno de estos decanatos. El primer decanato de cada signo habla del camino de Hércules,
El segundo decanato de cada signo habla del camino de Buda. Por eso es que es el misterio del camino de en medio. Es el segundo decanato de cada signo, es el camino de en medio, el que está entre el 1 y el 3, el camino de en medio. Ahí se devela un poco el misterio, del camino de Buda. Y el tercer camino es el camino de Cristo, o los grandes iniciados o los grandes maestros sobre la tierra. Entonces, cada uno de estos caminos constituyen todo un proceso de desarrollo del principio mente, del desarrollo del alma, a lo largo de las múltiples encarnaciones dentro de la rueda de la vida, que ha tenido el alma para poder desarrollar el mecanismo de respuesta que es la mente. El mecanismo de respuesta, tiene que ir evolucionando a lo largo de un proceso de aprendizaje. Ese es el fin de reencarnar, o ese es el fin de entrar a la rueda de la vida, el desarrollo de nuestra mente, el desarrollo del alma, porque el alma es el principio mente. Entonces, principio mente, que tiene que ver justo con este mecanismo, es que la palabra mecanismo creo que ahorita está muy tergiversada por todo esto de la inteligencia artificial, pero veámoslo como un mecanismo orgánico, como un mecanismo espiritual, como un, la mente, el alma es un campo de energías que está tanto recibiendo campos energéticos que son los rayos cósmicos, o las fuerzas espirituales o los principios cósmicos, como también, aparte de que absorbe, ella también tiene la capacidad de emitir. Entonces somos receptores y somos emisores a través de este principio mente, que es el alma. Bueno, dicho esto, entonces cada uno de estos decanatos nos habla justo del camino del desarrollo del principio mente. Por lo tanto, a mí me gustaría aquí darme la oportunidad de hablar un poco sobre una parte que me pareció muy interesante de un libro, que son el libro de Thoth, de las tablas Esmeralda. Es un libro de esotérica pura. Nos está hablando de la constitución del macrocosmos y de las fuerzas del macrocosmos. Y en ese libro hablan justo de este principio cósmico Hermes, o Thoth, el Atlante, o Mercurio, también sería Mercurio, que es un impulso cósmico, es una huella cósmica que está impregnada en todo el cosmos, y que nosotros los seres humanos podemos despertar en nosotros. Es la huella de la sabiduría, la huella del conocimiento de la sabiduría. Por eso es de que este principio cósmico es una energía maestra para la gran familia humana, para la evolución del principio mente de la gran familia humana. Y dentro de este libro de las tablas esmeraldas nos encontramos con una parte del texto que nos dice que Hermes, o Thoth, el Atlante, es 3 veces grande. Por eso le dicen Hermes el 3 veces grande. ¿Y por qué aquí en estas tablas esmeraldas nos comentan el por qué a este impulso cósmico que se encarnó en la Tierra, por qué se le dice el 3 veces grande? Primero, bueno, se le dice 3 veces grande porque logró dominar los 3 pilares de la sabiduría que está impregnada en el macrocosmos. Logró el dominio del principio sabiduría. Entonces, nos explican que el primer pilar de la sabiduría que logró dominar este impulso cósmico es el de las artes solares, que tiene que ver con toda la escuela alquímica, del esoterismo alquímico. Trabajar con el cuerpo físico para el desarrollo del principio mente, porque acuérdense que la tirada es el desarrollo del principio mente. Entonces logró trabajar a través de los procesos alquímicos de la ciencia esotérica de la alquimia, el dominio de la energía solar, de las artes solares, despertar al sol interno,
que es el chakra, es el chakra corazón, el despertar del chakra corazón. Ese es el primer dominio, el primer pilar de la sabiduría que se logró dominar este impulso cósmico. El segundo pilar de la sabiduría que logró dominar este impulso cósmico fue las artes lunares o la astrología, la ciencia, las artes de la astrología a través del estudio de los impulsos cósmicos o de los seres espirituales, estos impulsos cósmicos que están habitando el macrocosmos y que están impregnando toda la creación. Y por último, y el tercer pilar de la sabiduría, logró dominar las artes de las estrellas, de las estrellas que ya nos están hablando, las artes de las constelaciones, de las galaxias, mucho más allá, ¿no? Entonces esos son los tres pilares de sabiduría que logró dominar este impulso cósmico, por eso es que se convirtió en el impulso de la sabiduría dentro del macrocosmos. Entonces, ¿a qué y por qué saco a esto al de poder contestar la pregunta que nos hicimos al inicio? Porque estos tres pilares de sabiduría es en realidad la meta o el objetivo, o están dentro, nos están hablando del proceso de, de los tres decanatos dentro de cada signo zodiacal, ¿no? El objetivo del alma humana es recorrer toda la rueda zodiacal y convertirse en maestra de estos tres pilares de esta energía. Es el misterio de despertar a Sofía, la sabiduría, el impulso cósmico, el despertar de Sofía. Que nosotros como almas, tenemos tenemos que desarrollar, tenemos como misión poder aprender a manejar estos tres pilares, a manejar las energías del macrocosmos y en su orden, porque si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de un orden jerárquico de energías macrocósmicas. Es por eso que cada uno de los decanatos dentro de cada signo nos están hablando de un camino, de un camino diferente que se une el 1, el 2 y el 3 y a lo largo de los 12 signos para dar toda la vuelta dentro de la rueda y convertirte en maestro de estas energías. Por eso que como les comento, tú no eres únicamente tu sol, eres toda la carta astrológica, porque tu alma tiene como misión poder manejar, poder aprender a manejar en balance, en amor, sabiduría estas energías. De esto va el proceso o el camino del alma. Ahora bien, nos vamos a ir a describir de qué se trata o de qué va cada uno de los decanatos para que nos empecemos a comprender y a empezar a darle respuesta a la pregunta que nos hicimos al inicio. El primer decanato dentro de cada signo zodiacal nos está hablando del camino, como les dije, de Hércules. Tiene que ver con el principio 3 de nuestra triada, el principio madre, el principio materia, el cuerpo, el cuerpo material, donde estamos manifestados, y esto tiene que ver con el desarrollo en primera instancia del principio mente o el nacimiento del principio mente. Para que nosotros pudiéramos para que nosotros pudiéramos tener un principio mente encarnado dentro de este vehículo físico y nos veamos como almas individualizadas, primero tuvimos que llevar un proceso de la individuación. ¿Qué quiere decir esto? De pasar a ser de ser una conciencia colectiva, porque éramos uno dentro de la fuente, empezamos un proceso de separarnos o de fragmentarnos, de individualizarnos. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros como almas, como principio mente, desarrolláramos una personalidad, desarrolláramos, por así decirlo, un color o un arquetipo cósmico, porque recuérdense que nosotros somos el macrocosmos, pero el micro, aquí manifestados en la tierra. Entonces, Dios, como siempre digo, Dios no va, o Dios o la fuente divina, como ustedes le quieran llamar, no gasta energía nada más así porque sí.
no va ¿a qué me refiero con que no gaste energía así porque sí? Me refiero a que nada dentro de la creación de Dios se repite, ajá, todo es único, todo tiene un color, un sonido en particular, una vibración en particular, y esa es a lo que se le llama tu personalidad. Por eso es que tuvimos que desarrollar ego. Recuérdense, ajá, aquí voy a hacer un súper paréntesis. Yo he escuchado canales que están hablando de espiritualidad y como siempre les digo, son repetidoras, cortan y pegan. Lo escuchan de un lado, ni siquiera lo disciernen, no lo mastican, no van, investigan, no hacen introspección y nada más cortan y pegan. Muchos está diciendo que el ego es malo, que el ego es malo, que el ego es el maligno, que el ego es la oscuridad, que el ego, que el ego, que el ego. El ego no es malo, porque el ego, ajá, gracias a que nosotros, ajá, desarrollamos ego, nosotros nos vemos como individuos y al vernos como individuos, nosotros, el cosmos, el creador, tiene la oportunidad de conocerse porque Dios está conociendo a través de su creación. Uh-huh. eh, Tiene la oportunidad, ajá, de conocerse en las diferentes posibilidades, en los diferentes colores, en las diferentes combinaciones de colores, en los diferentes sonidos que puede emanar la fuente creadora, que es la fuente creadora, Dios. Ajá. Así es que si Dios, ajá, gastara energía nada más así porque sí, pues entonces todos seríamos, no seríamos seres únicos, seríamos seres repetidos, seríamos como lo que hoy nos quieren vender, como la inteligencia artificial, como algo repetido, una copia y pega, algo que es igual al otro. Ajá. Por eso es de que es importante, ajá, que empecemos a reconocer estos principios, el principio ego, ajá, como una base fundamental para el desarrollo como almas y para la evolución de nosotros como alma y la evolución del macrocosmos, la expansión de la creación de Dios. Ahora bien, cerrando este paréntesis, ajá, ¿qué quiero decir con esto y por qué les hablo justo del tema del ego? Porque el ego, el desarrollo de vernos, de desarrollar ese ego, de vernos como individuos, nos lleva justo a poder trabajar nuestra triada de forma diferente. Por eso es que al final de nuestro camino evolutivo como almas, cada uno de nosotros vamos a expresar un color, una particularidad, un sonido especial. Ustedes han escuchado la metáfora, bueno, no es metáfora, sino es una verdad esotérica. El cosmos es sonido, es una orquesta sonando constantemente, son sonidos y cada uno de los planetas, cada una de las creaciones emite un sonido en particular. Eso es lo precioso de la individualidad, ajá, que también tiene que ir de la mano con una conciencia colectiva, con una conciencia de grupo. Aquí entra la paradoja cósmica, no es una ni otra, son las dos en un equilibrio y en un balance perfecto. Pero eso lo podemos hablar en otro video, lo vamos a tocar un poco en este. Pero a lo que voy es de que el primer decanato de cada uno de los signos, ajá, que tiene que ver con el principio 3, la madre, la materia, ajá, el cuerpo de manifestación, el vehículo físico, ajá, nos habla justo de ese principio de individualidad y que la mente pueda, el principio mente pueda desarrollarse, pueda manifestarse en el ser humano. Es aquí donde en este primer decanato se encuentra el misterio el misterio de la individuación, ajá, dentro del ser humano. Hace miles, millones de años atrás nos individualizamos precisamente para ser puntuales en la época lemuriana, ajá, cuando la Tierra ya estábamos encarnados en Madre Tierra y estábamos casi al final de la época lemuriana de los lemures. Nosotros, ajá, pasamos de ser una conciencia colectiva a empezarnos a individualizar, empezar a desarrollar una personalidad y eso es lo que nos da el ego. Ahora bien, ese ego, ajá,
el ego o esa energía que viene, ¿de dónde viene? Es una energía, es una energía espiritual, ajá. Esa energía que le llamamos ego, ajá, que nos da personalidad, es el encargado de ir desarrollando el principio mente a lo largo del camino evolutivo, ajá, dentro de la rueda de la vida. El principio ego, su tarea es transformar las ideas, los conceptos, irlos iluminando, irlos poniendo en luz cada vez más y darles una personalidad, una particularidad, una individualidad, algo, ajá, que sea único, ajá, de esa expresión de creación que eres tú, ajá, o que soy yo, ajá. Por eso es de que tenemos que empezar a entender los misterios del esoterismo, no como nos lo cuenta hoy la New Age de una forma muy fantasiosa, muy alucinada, diría yo, muy luciferina, ajá, donde no estamos entendiendo nada y nada más porque escuchamos, repetimos, cortamos y pegamos. Hoy más que nunca, si seguimos haciendo eso, nos va a traer unas consecuencias severas para nuestras vidas personales y para la vida de este planeta. Pero bueno, entonces, el primer decanato nos habla justo de que el principio mente está empezándose a desarrollar. El principio mente, ajá, cuando termina su paso por el primer decanato dentro de la rueda de la vida, lo que está haciendo el resultado final es el desarrollo, ajá, o la apertura de la mente superior. Ajá. Como les comento, es el principio 3 de la triada, la madre, la materia, ajá, la forma, ajá, el principio forma. Entonces, esto también en la visión oriental, en las escuelas de esoterismo oriental, le llaman el manas, ajá, el principio manas o el espíritu self, ajá. Este principio manas, ajá, es lo que le llaman la mente superior, el desarrollo de la mente superior. Nos ha tardado muchísimos, porque muchísimos eones, ajá, múltiples encarnaciones dentro de la rueda de la vida, porque el ego tiene que ir transformando todo lo que es el cuerpo astral, ajá, tiene que irlo transformando, tiene que ir transformando las ideas, los conceptos, ajá, trabajando con el cuerpo de luz, el cuerpo astral. Transformándolo. De aquí viene, ajá, la muerte del ego. Ustedes saben, ajá, que en el misterio de Hércules, Hércules se enfrenta en Escorpio a la hidra, ajá, a la hidra de 9 cabezas, y es el Escorpio, es por excelencia el signo de la muerte esotérica, ajá. Eh, bueno, hay 3 tipos de muerte, pero no vamos a hablar de eso, pero Escorpio es el signo de la muerte esotérica por excelencia y tiene que ver con esto que hoy le llaman la muerte del ego o la noche oscura del alma. Para empezar, no es que el ego muera, ajá, porque el ego no puede morir porque es el principio, es el encargado del desarrollo, ajá, de la expansión, del crecimiento, de la evolución del principio mente, del alma, ajá. Al principio, en este primer decanato, el ego, ajá, la personalidad, ajá, todas esas ideas, pensamientos, deber ser, la hidra, ajá, la hidra de 9 cabezas tiene encarcelado al alma, ajá, el alma no puede expresarse. Ese es el misterio, ajá, de la hidra, este es el misterio de Escorpio, este es el misterio del primer decanato. Posteriormente, conforme el alma va encarnando y va trabajando el primer decanato dentro de la rueda de la vida, lo que empieza a suceder es que el ego empieza a transformar, empieza a hacer todo el trabajo de transformación, ajá, mental, emocional, enfrentarse con la virtud, ajá, con la desvirtud, etcétera. Uh-huh.
con esa hidra que representa todo el camino de la desvirtud, de la caída de conciencia. Entonces el alma puede así empezar como a seducir, al ego para trabajar en conjunto, para que trabajen en conjunto, y es cuando le llamamos que empieza el despertar de la mente superior. O brincamos, podemos ya entrar como discípulos, al segundo decanato de la rueda de la vida. El segundo decanato de la rueda de la vida, que nos habla del camino de Buda, del camino de en medio. Por excelencia, en astrología esotérica se le dice el camino de los discípulos, de los discípulos del Cristo, o los que están siguiendo a Buda, ¿no? También se habla de esto. ¿A qué se refiere con esto? Que en este segundo decanato ya el ser humano, el principio mente del ser humano, el alma ya está despierta, el principio mente está ya empezando a iluminarse, por eso es la iluminación de Buda. Se empieza a iluminar el principio mente, y es un ser humano que ya empieza a trabajar porque ya tiene manas desarrollado, tiene la mente superior ya desarrollado, ya desarrolló manas a lo largo de las múltiples encarnaciones que le tocó hacer todo ese esfuerzo para desarrollar manas. Ahora está trabajando con el segundo decanato, y ese ser humano se le llama el discípulo del Cristo, se le llama el que está en proceso de iluminarse como Buda. Entonces, este ser humano, ya está trabajando con el cuerpo etérico. Este ser humano está trabajando con la transformación del cuerpo etérico, que es el ser humano, el ego. El ego está trabajando ahora con la transformación del cuerpo de éter, el cuerpo etérico. Primero, en el primer decanato se trabaja con la transformación del cuerpo astral. En el segundo decanato se trabaja con el cuerpo etérico. Segundo decanato, estamos hablando de los discípulos y de los que están entrando al camino de la iniciación. De los iniciados dentro de la tierra. Un iniciado, un discípulo es el que ya tiene abierta, despierta, desarrollada la mente superior, y ahora está trabajando con el cuerpo etérico, transformando el cuerpo etérico. Eso es lo que son el misterio de las grandes iniciaciones, que se hacían en el Antiguo Egipto y en diferentes escuelas esotéricas. Actualmente, aquí hago un paréntesis, actualmente la gran familia humana está desarrollando manas, está abriendo la mente superior, pasando de una mente inferior a una mente superior, que es este tema del desarrollo de la mente y el desarrollo de la mente intuitiva, el chakra corazón. Por eso es que el segundo camino también tiene que ver con el misterio de abrir el chakra corazón, que tiene que ver con la cruz fija. La primera cruz, nos está hablando de la cruz del despertar del alma, que es la cruz mutable. La segunda cruz nos habla de la cruz fija, que es Tauro, Escorpio, Acuario, Leo, que nos habla del misterio del despertar del chakra corazón, que es el trabajo de los discípulos, o el trabajo de los iniciados, que están entrando al camino de iniciación, para trabajar el cuerpo de éter, que tiene que ver con el despertar del chakra corazón, ¿no? Y el desarrollo completo de la mente superior, o sea, de abrir la mente superior. Entonces, este camino de en medio nos está hablando también del cuerpo de Budi, en la sabiduría oriental, nos hablan justo que él es el cuerpo de Budi, o el cuerpo vital, que es el principio vital, que es el cuerpo de éter, el trabajo del cuerpo de éter, aprender a manejar, a construir nuestro propio cuerpo etérico. Nosotros tenemos actualmente un cuerpo etérico, pero está siendo prestado por seres espirituales. Nosotros tenemos que desarrollar nuestro propio cuerpo etérico, y ese trabajo lo hace el ego. El ego ya iluminado empieza a trabajar con el cuerpo de éter. Entonces este es el camino de en medio dentro de la rueda de la vida, el segundo decanato. Y si ustedes se dan cuenta, yo no estoy hablando de que ay no, pues porque hoy nací en, no sé, por ejemplo, en el sol de Tauro, y ya estoy trabajando en el segundo decanato, entonces ya con eso. No, el alma tiene que lograr la maestría
si está trabajando esa alma ya despertó, la mente superior, ya trabajó todo el cuerpo astral, manas, ya lo tiene desarrollado manas. Y va a entrar, nuevamente a la rueda de la vida para trabajar ahora con el cuerpo de éter, el principio Buddhi, el cuerpo vital, va a tener que volver a hacer todo el camino desde Aries hasta Piscis a lo largo, ahora en el segundo decanato, trabajando el segundo decanato. Y cada uno, Aries, en el segundo decanato de Aries, tiene que lograr esa maestría de la energía ariana para poder trabajar justo con el cuerpo de éter. Cada signo le da cierto aprendizaje, cierto camino de transformación para ir transformando, para ir construyendo el cuerpo de éter. ¿Sí? Así lo mismo con manas, así lo mismo con cada uno de los decanatos. Espero que me esté dando a entender y que no sea tan confuso para ustedes. Pero bueno, entonces, por último, tenemos el tercer y bueno, perdón, antes de pasarme al tercer y último camino. El segundo camino, que es el camino en medio, el camino de Buddhi, el camino de Buda, cuando Buda se iluminó, cuando la mente se ilumina, el trabajo de empezar a trabajar el cuerpo de éter. Este decanato, trabaja justo, sigue trabajando con el desarrollo del principio mente, o sea, la expansión de la mente, pero ahora estamos hablando de o sea, la mente superior ya estaba abierta, pero estamos hablando de una iluminación, estamos hablando de una cristalización de la luz cada vez más extensa dentro de este decanato. Dentro de la triada, si lo vemos desde la triada de la constitución trina del ser humano, estamos hablando del principio 2, del hijo, o el principio mente, o sea, la mente ya surge, el principio crístico, por eso es que a Cristo en esotérica se le conoce como uno que fue tercero, pero que en realidad es segundo. ¿A qué se refiere esto? Nos está hablando de la triada, uno que fue tercero, pero que segundo, es un ser trino, pero que vino a expresar el segundo aspecto de la triada, el hijo, la mente iluminada, la mente crística. Eso es a lo que se refiere dentro de la triada, de la constitución trina del ser humano. Entonces estamos trabajando con el hijo, con el principio mente para llevarlo a la iluminación. Es cuando el hijo y la madre, o sea, Buddhi y Manas, se unen, hacen una síntesis. La mente inferior, la mente superior hacen una síntesis y llega la iluminación, se desarrolla la iluminación. Entonces, dicho esto, nos vamos por el último camino. El último camino dentro de la rueda de la vida es el tercer decanato. Y en el tercer decanato ya estamos hablando de iniciados de iniciados. Estamos hablando de seres humanos que ya sobrepasan la iluminación, son los grandes avatares dentro de la tierra. Por eso es de que Cristo, el último de los grandes maestros que pisó la tierra, salió por el tercer decanato y expresó el tercer decanato con excelencia. ¿Qué quiere decir esto? Era uno de los últimos iniciados que pisó esta tierra, porque era maestro de maestros. Entonces, este ser crístico encarnado dentro del vehículo físico de Jesús de Nazaret, este ser nos enseñó justo cómo trabajar o qué expresaba el tercer decanato dentro de la rueda de la vida. Y en el tercer decanato, los seres humanos que trabajan ya en el tercer decanato están trabajando con el principio, en la sabiduría oriental se le llama el principio Atman o el hombre espíritu.
El hombre espíritu que tiene que ver ya es un trabajo con el cuerpo físico, espiritualizar por completo la materia. Ajá. La materia vuelve a ser espíritu, se fusiona con el espíritu y se hace uno. Es el trabajo de los grandes maestros, de los grandes iniciados. Por eso es que aquí estamos hablando de seres humanos que pueden, como por ejemplo estos misterios de Hermes en el antiguo Egipto, ajá, que nos hablaban de un ser que encarnó, que podía mover la materia, que podía hacer viajes, ajá, viajes, que podía hacer viajes, o sea, dejar su cuerpo físico y viajar, que podía mover la materia en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, uno de los grandes misterios que se nos devela ante el ojo esotérico es que el último de los grandes maestros que pisó la tierra hacía esto. Ajá. Cristo dentro del cuerpo de Jesús de Nazaret podría dejar a voluntad el cuerpo de Jesús, por ejemplo, recostado en alguna parte, mientras que él estaba en cuerpo de luz en otra parte. El ser crístico estaba, no sé, por ejemplo, con los discípulos, presentándose a los discípulos en cuerpo de luz, y los discípulos pues no podían distinguir esta diferencia entre el cuerpo material, ajá, no sabían si estaban con el ser crístico dentro del cuerpo de Jesús de Nazaret o con el principio crístico. Eso es a lo que me refiero. El trabajo ya de espiritualizar a tal grado, a purificar a tal grado la materia, que la materia nuevamente vuelve al primer principio, se espiritualiza la materia. El padre y la madre se fusionan. Ese es el trabajo de los grandes iniciados. Este es el camino de los grandes iniciados. También es bellísimo cómo nos lo enseñó también el principio crístico cuando en el jardín del Getsemaní dijo que se haga tu voluntad y no la mía, Padre. Ajá, está hablando del camino del tercer decanato. El ser humano, ajá, que ya está trabajando en el tercer decanato, que está en la maestría de poder sintetizar su triada madre, materia, ajá, materia, hijo, principio, mente y padre, espíritu, y está en una síntesis de esa triada, ajá, porque ya está en el último camino ¿cómo se llama?, de la rueda de la vida, diríamos, son los que están llegando a la cima de la montaña capricorniana, los grandes iniciados. Ellos, estos seres humanos, expresan ya la voluntad del Espíritu, la voluntad divina de Dios. Por eso es que Cristo en el jardín de los olivos dice que se haga tu voluntad y no la mía, Padre. Ajá, porque ya es un ser tan puro, ya ha sintetizado tanto la triada, se ha podido, el principio mente está tan purificado y tan alineado al Espíritu que ya trabaja únicamente para la voluntad divina del Creador, de Dios, de la fuente divina. No así, por ejemplo, cuando estamos transitando en el segundo camino o en el primer camino, porque en el primer camino, en el camino del primer decanato, cuando estamos desarrollando el principio manas, en realidad estamos manifestando la voluntad de nuestro ego, ¿no? La voluntad de nuestra personalidad, nuestros deseos. En astrología esotérica se dicen los deseos no puros. Cuando trabajamos en el segundo camino, dentro de la rueda de la vida, ya en el camino de Buda, el camino del medio, que nos estamos empezando a iluminar, trabajando el cuerpo etérico, lo que la voluntad que estamos expresando es la voluntad del alma, del principio hijo, del alma iluminada, que está más dirigida al espíritu, porque recuerden que también el alma, ajá, también el alma es en un grado ilusión, ajá, porque lo único real es el espíritu, el uno, ajá. Entonces estamos manifestados dentro de esta triada, la expresamos nosotros y es nuestro trabajo sintetizarla. El camino, la rueda de la vida, la rueda astrológica nos habla de eso. Ahora bien, es por eso que cada astrólogo te puede leer de una forma diferente. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de astrólogos, la mayoría de la astrología que se ha venido desarrollando, trabaja con el primer decanato.
lo sepan o no lo sepan, sean conscientes o no los astrólogos, están trabajando con el primer decanato, con el principio madre, con el tercer principio de nuestra triada, el principio madre, el principio materia, el desarrollo, de poder pasar de una mente inferior a una mente superior. Bueno, los que más o menos están ahí, pueden trabajar eso. Hay algunos que están a nivel mente inferior. O sea, sí, o sea, hay algunos astrólogos que qué bárbaros están leyendo a sus consultantes con una mente inferior, porque pura cosa de los deseos del ego. Pero bueno, ¿qué quiere decir con esto? Quiero decir, que dentro del planeta Tierra depende del grado de conciencia, depende en qué proceso se encuentra ese ser humano, en qué parte de este camino de la rueda de la vida se encuentra, con que depende de eso, con qué va a resonar, porque recuérdense, nosotros somos el filtro, nosotros somos por eso es que les digo, nosotros somos ese filtro o ese mecanismo de respuesta, somos esa mente. Si el astrólogo es un ser humano que tiene desarrollado únicamente la mente inferior y que no puede avanzar a una mente superior, te va a leer desde la mente inferior. Y todos sus consultantes, porque acuérdense que todo también es ley de magnetismo. La mayoría de sus consultantes van a estar a ese mismo nivel de conciencia. Entonces depende, recuérdense siempre una cosa, miren, si a ustedes les ha pasado o han tenido la experiencia un poco desagradable de ir con un astrólogo y que este astrólogo no te sepa leer, que este astrólogo realmente no tuvo la capacidad para leerte, recuérdate que él es el filtro, de acuerdo a cómo, dónde está su conciencia, en qué punto tiene desarrollada su conciencia, es como te va a leer, Entonces, si tú, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que se entienda esto y ancle más lo que quiero decir. Si tú, por ejemplo, tú estás en el camino del segundo decanato, ya estás despierto como alma, ya tienes despierta la mente superior, estás en proceso de iluminarte, estás cada vez creciendo más en conciencia y estás trabajando el cuerpo de éter, a la par que estás tal vez puliendo los últimos detalles del cuerpo astral, que ya eres un iniciado, un astrólogo, y es más, hasta un tarotista, porque todo va con esto, ¿no? Un astrólogo, un tarotista que no tenga ese mismo nivel mínimo, donde tú estás, no te va a saber leer. Y ahora vamos a entender también por qué, porque eso tiene que ver justo con los misterios que guarda la astrología esotérica y los 3 pilares de sabiduría que comenté al principio de las tablas esmeralda. Miren, si el astrólogo no tiene ese nivel de conciencia para poder leerte, porque ya sea que tú estés más evolucionado, vayas más avanzado dentro de la rueda de la vida, te va a leer mal. O sea, eso tenlo por seguro, te va a leer mal. La gran mayoría de astrología hoy sigue trabajando con el primer decanato, con el principio Manas. Por eso es de que le pongan el nombre que le pongan, astrología evolutiva, astrología humanística, astrología, no sé cuántos nombres han sacado, siguen todos trabajando con el mismo principio desde el primer decanato. La astrología esotérica es la ciencia más antigua. Si ustedes han tenido la oportunidad de estudiar alguna línea de escuela esotérica, ya sea los Rosacruces, por ejemplo, la escuela masónica, que a mí, en mi parecer, ahorita no me gusta para nada la escuela masónica, pero bueno, la escuela masónica, los Rosacruces, el esoterismo crístico, la escuela del cristianismo esotérico, ¿quién es más? Bueno, un montón de escuelas esotéricas o han tenido la oportunidad de empaparse del conocimiento de diferentes, la Kabbalah, la escuela hebrea, de esoterismo hebreo,
que tiene que ver con todo esto de la Kabbalah y todo esto, ustedes se van a dar cuenta que la Gnosis, cualquier escuela de esoterismo tiene base astrológica. Todas las escuelas esotéricas trabajan con el cosmos. ¿Qué quiero decir? Trabajan con los planetas, con la constitución del macrocosmos. El conocimiento astrológico está dentro y es la base fundamental de toda escuela esotérica, absolutamente toda escuela esotérica, tiene base astrológica. ¿Por qué? Pues no hay que ser tan místicos y tan ocultistas para darnos cuenta que estamos dentro del macrocosmos y somos parte del macrocosmos. Así es que si queremos entendernos a nosotros, pues nosotros somos el reflejo del macrocosmos. Si queremos entender la creación, pues nosotros somos el reflejo de eso. Por eso es que nosotros somos el microcosmos, el macrocosmos en micro. Nosotros somos el reflejo del macrocosmos en micro. Por eso es que todo el conocimiento de esoterismo, de misticismo, tiene base astrológica. Porque para conocerte a ti mismo, para conocer el macrocosmos, te vas a dar cuenta que estás dentro de un cosmos, dentro de un planeta. Ese planeta forma parte de un sistema solar, ese sistema solar forma parte de otros 6 sistemas solares que conforman 7 sistemas solares que forman una galaxia, y esa galaxia forma parte de otras 6 galaxias, y con ella forman 7 galaxias y así, hasta el infinito. Que estamos hablando de la constitución del macrocosmos y que todo eso que estoy hablando en realidad son seres espirituales manifestándose en expresión divina. Tanto los avatares dentro de cada uno de los planetas, como los planetas, como los sistemas solares, como etcétera, etcétera, son seres espirituales en manifestación, en expresión, tocando la sinfonía perfecta del creador, el uno, del todo, del creador. Cumpliendo un propósito y una misión divina, y cada uno va alineado con una misión superior, y esto es como una matroshka que se va haciendo y todo está alineado, todo está en una síntesis, y la ascensión o el regreso al uno es la síntesis o el regreso a todo, ¿no? O sea, la matroshka se vuelve a unir una dentro de la otra. Entonces, todas las escuelas esotéricas tienen base astrológica por eso. Entonces, la astrología esotérica es la ciencia más antigua, más antaña del ser humano, porque esta ciencia nos enseñó los principios de conocernos a nosotros mismos, de vernos como el reflejo de los planetas, de las estrellas, de las constelaciones, de los soles. Aquí manifestados. Ahora bien, ¿por qué les digo esto? Porque vamos a entender, que si ustedes ya me están siguiendo el hilo y ustedes se dan cuenta, son conscientes, saben que cuando voltean a ver al macrocosmos, cuando estudian el macrocosmos es una jerarquía, tiene un orden, no es caos, unos por allá, otros tocando, no, hay un orden, por eso es una sinfonía perfecta, es una melodía perfecta, es arte perfecto, los colores perfectos, en sus tintes perfectos, en sus matices perfectos, tiene orden, es una jerarquía, tiene coherencia. Por eso es de que si nosotros podemos ver ese orden y esa coherencia, nos vamos a dar cuenta que ese orden y esa coherencia está dentro de la rueda de la vida, dentro de la rueda astral, dentro de la gran rueda de la vida donde estamos transitando como almas. Ya que voy con esto. Cada uno de los caminos que hemos venido hablando, del primer decanato, el camino de Hércules, el segundo decanato, el camino de Buda, el tercer decanato, el camino del Cristo, responde a impulsos cósmicos diferentes, responden a un nivel jerárquico diferente, a un orden diferente dentro del cosmos. ¿A qué me refiero?
Los que están transitando, los seres humanos que están transitando en el primer camino, en el primer decanato, desarrollando el principio manas o el tercer principio de nuestra tríada, el principio madre, el principio materia, el principio cuerpo de manifestación, el desarrollo de elevar la mente inferior a la mente superior. Estos seres humanos responden a las energías de los planetas. Los planetas son estos seres espirituales encargados de emitir ciertas frecuencias, ciertas vibraciones, ciertas energías, ciertos colores, ciertas melodías, para que la mente humana pueda recibirlas y pueda desarrollar el principio mente, elevar la mente. Por eso es que los planetas, por así decirlo, los planetas son los seres espirituales encargados de ayudarle a la gran familia humana a desarrollar, a elevar su principio mente, a darle nacimiento al principio mente y a desarrollar el principio mente, a trabajar en el camino 1, aprender a pulir ese mecanismo de respuesta. ¿Qué quiero decir? Los seres humanos que están en el camino del primer decanato, en el camino de Hércules, son seres humanos que no responden ni a signos zodiacales y tampoco responden a órdenes superiores dentro del cosmos, a otras órdenes superiores como son las constelaciones. No responden a otras energías. ¿Por qué? Porque su mecanismo de respuesta, que es la mente, todavía no está tan evolucionado que por más de que nos están llegando energías de todo el macrocosmos, nos están llegando todas las vibraciones del macrocosmos, desde constelaciones tan lejanas, de diferentes constelaciones, no responden, únicamente responden si se dan cuenta lo que está más cerca, los planetas dentro del sistema solar. Estos planetas, son los encargados de ir desarrollando ese principio mente para que pueda ir evolucionando y pueda responder a cada vez más energías, más energías. Entiendas, voy a poner una metáfora para que se entienda esto. Es como, por ejemplo, es como si tú únicamente, en este primer camino estuvieras capacitado para escuchar los violines, pero no puedes escuchar las arpas, no puedes escuchar las flautas, no logras hacerte consciente del sonido de la flauta, del sonido de la arpa, no logras hacerte consciente, por ejemplo, de más colores, más que el color, por ejemplo, amarillo, ¿no? Entonces, es esto, eso es lo que me refiero con esto, el mecanismo de respuesta, la mente, el principio mente, que es el responsable de absorber, procesar, de absorber y de poder intuir, de poder percibir y traducir álmicamente esa energía y poderla manifestar y traerle una expresión divina en la tierra, solamente está reducida en su capacidad. Es por eso que los del camino 1, el camino de Hércules, el camino del primer decanato, únicamente son seres humanos que responden a los planetas, a las energías de los planetas. Por ejemplo, un ser humano que ya está trabajando con su cuerpo etérico en el camino de Buda, en el camino de en medio, en el segundo decanato, que está trabajando con el principio 2 de su tríada, el principio mente, la mente se está iluminando, la mente está iluminada, es un discípulo, un iniciado que ya no responde tanto a los planetas, pero que responde a los signos zodiacales. Ya trabajar con un discípulo, con un iniciado que está en el camino de en medio, en el segundo decanato, es leerle su carta astrológica de una forma completamente diferente, porque es una mente iluminada, es una mente que ya está direccionada a la intuición, que ya es una mente intuitiva, y no solamente perceptible, es un ser humano que ya empieza a percibir los mundos álmicos, los mundos de la mente, los mundos espirituales y no solamente los mundos materiales
materiales como los que están en el primer decanato, que solamente logran percibir con sus cinco sentidos. Ahí en el primer decanato es donde desarrollamos todo lo que es la ciencia moderna, la ciencia del hombre. En el segundo decanato es donde logramos entender la ciencia esotérica, la ciencia del alma, ¿no? Es el camino del desarrollo de la ciencia del alma, por eso es que es por excelencia también el decanato que trabaja con la astrología esotérica, porque la astrología esotérica es la astrología intuitiva. No puedes leer a un discípulo, un iniciado, si tú no tienes desarrollado el principio mente, la intuición, iluminación. Entonces, estos seres humanos que están en el camino 2 responden a los signos zodiacales. Por eso es que a un discípulo, a un iniciado que está en el camino de en medio, trabajando con el segundo decanato, la carta astrológica se le lee de una manera completamente diferente, porque él responde ya a otras energías, responde a una jerarquía más elevada dentro del cosmos. Los signos zodiacales, véanlo como, si ustedes han tenido la oportunidad de ir a una orquesta, la orquesta sinfónica, ustedes van a ver que hay jerarquías dentro, pues imagínense que el cosmos es esto, hay jerarquías. Y el último camino, el camino de los grandes maestros que están dentro de la Tierra, son pocos, pero sí los hay, estos grandes maestros dentro de la Tierra, el camino 3, el iniciado de iniciados, el que ya está sintetizando su triada, ya está respondiendo al espíritu, a la voluntad del uno, a la voluntad espiritual, que está trabajando ya con Atman, hombre espíritu. Estos iniciados ya no responden ni a planetas, no responden ni a signos, ni a la energía de los signos zodiacales, responden a constelaciones, responden a las constelaciones, porque dentro de las constelaciones es donde habitan los espíritus creadores, los espíritus que nos crearon. En el cristianismo, en la escuela esotérica cristiana, en el esoterismo cristiano, que es lo que quiero decir, en la escuela esotérica del cristianismo esotérico. Ya no sé ni qué dije, me hice bolas, perdón. Pero en el esoterismo cristiano, ahí, se le llaman los Elohines. En astrología esotérica los conocemos como las 7 vidas divinas o las 7 cualidades divinas de Dios, los creadores, que están emanando su energía desde las constelaciones. Un iniciado dentro del camino 3, dentro del último camino desarrollando el principio Atman, responde únicamente al creador, a los principios creadores. ¿Qué quiere decir? Trabaja directamente con ellos, porque su mecanismo de respuesta ya está tan desarrollado, tan evolucionado y tan pulido y tan direccionado a la luz y tan comprobado por los maestros espirituales, la luz que emana este mecanismo de respuesta, que trabaja directamente con las jerarquías superiores. Y estas jerarquías superiores nos emiten su energía desde constelaciones como la Osa Mayor, las Pléyades, como Sirio, el corazón del sol, Sirio. Entonces, ya trabajan directamente con las constelaciones. ¿Qué quiero decir? Un iniciado no responde ni a planetas, no responde ni a signos zodiacales, a puertas zodiacales, responde ya a las grandes constelaciones que están orquestando. Podría decir que son los directores de orquesta. En toda esta sinfonía macrocósmica. Es así que un astrólogo, que no tenga desarrollado ese nivel, de mente tan iluminada, no va a poder leer a un iniciado. Actualmente, como les comento, hay seres humanos dentro de este camino, dentro del tercer camino son pocos, pero los hay,
La mayoría, la gran familia humana, la mayoría está entrando en el camino 2, en el camino de en medio, el camino de Buda. Ajá, con ese Urano en Géminis, muchos se van a unir al camino, van a estar comprobando como almas que ya están capacitadas y desarrolladas para entrar a desarrollar el camino 2, el camino de en medio. Ajá, trabajar con el cuerpo etérico, con el segundo principio de su triada, para iluminar la mente. Ajá. Hay algunos que todavía se encuentran en el desarrollo de manas, ajá, en el desarrollo del primer camino, pero pues ahí vamos. Ajá. Si ustedes se dan cuenta, les estoy hablando de los diferentes estadios de conciencia del ser humano que estamos acá expresados en la Tierra. Y con esto, pues creo que resuelvo la pregunta que nos hicimos al principio. ¿Por qué los astrólogos nos pueden leer de una forma diferente? ¿Por qué cada quien está leyendo de una forma diferente? Porque forma parte de este misterio que acabamos de explicar, ajá, en este episodio. Espero que esta información que les estoy subiendo sea de su servicio. Nos va a ayudar para los siguientes videos, para entender, ajá, los siguientes videos de qué se viene, porque es importantísimo que empecemos a entender, ajá, por qué podemos ver estas diferencias dentro de Madre Tierra, porque algunos se están expresando ya como discípulos, como iniciados, y otros no pueden pasar de una mente no reflexiva, diríamos en la astrología esotérica, de una mente atlante, de una mente no reflexiva. Entonces, pues forma parte de estos misterios que se guardan dentro de la gran rueda de la vida. Y pues así cerramos, ajá, el que logre, el ser humano que logre transitar toda la rueda de la vida por estos tres caminos, nos va a llevar eones, ajá, eones, eones. Apenas vamos a empezar, se supone que estamos llamados, la gran familia humana, a entrar por el camino de en medio, ajá, el camino de Budi, de empezar a trabajar con nuestro cuerpo etérico. Y nos va a llevar eones, ajá, dentro de la rueda de la vida, seguir trabajando todo esto hasta poder completar el gran camino, ajá, el gran ciclo, ajá, de la vida. Eh, Así es que hay que tenernos paciencia, mucho amor, ajá, mucha comprensión de lo que está pasando acá en Madre Tierra. Uh-huh. Y pues es esto, ¿no? O sea, es esto. Nos va a llevar mucho tiempo. Así es que, pues aquí estamos, ajá. La ascensión, lo que hoy en los canales de espiritualidad le llaman la ascensión o el salto cuántico, radica en que la mayoría de la gran familia tiene que entrar al segundo decanato para empezar a trabajar el camino del segundo decanato, o sea, despertar al hijo, uno que fue tercero, pero que en realidad es segundo, por eso es que le llaman el despertar del Cristo o el misterio de la segunda venida del Cristo. Ajá. Esto tenía que ver con este gran misterio. Eh, y pues bueno, creo que eso es todo. Ajá. Hasta ahorita es lo único pues que creo que ya terminé hasta acá con este video. Espero que sea de su servicio y nos va a servir para los próximos capítulos. Y como siempre les digo, fuimos llamados y aquí estamos firmes y dispuestos, recibiendo el llamado. Y recuérdense una cosa, cerrando, esto es lo que se me olvidaba decirles. Estos tres caminos, el que logre, ajá, dominar, manejar estos tres caminos, es a lo que le llaman el nacimiento del misterio de Sofía. Sofía, la sabiduría, el rayo de amor sabiduría, está naciendo en la tierra. Y es nuestro deber y es nuestro propósito como almas aprender a darle nacimiento, a expresarlo. El misterio de Sofía y Cristo está saliendo a la luz para la gran familia humana. Y es momento que la gran familia humana se adentre en el segundo decanato. Ajá. Y que en un futuro, ajá, nos va a tardar muchos eones, pero en un futuro vamos a poder ser graduados, ajá,
poder dominar los 3 pilares de la sabiduría, ajá, que pudo dominar este impulso cósmico Hermes, el 3 veces grande. Son estos 3 pilares, 3 caminos. Les mando besos, les mando abrazos.